El nombre nos ha dado muchos dolores de cabeza. ¿Por qué habéis salido fortalecidos? Porque nos paró y nos pudimos parar a pensar. Teníamos claro que de esta sí iba a salir. ¿Cómo? Era un misterio. No lo sabíamos. Pero que si iba a salir, sí iba a salir. Este año nos dieron la ISO 9001 y somos la única empresa nacional que la tiene del sector de hostelería. Buenos días, amigos de Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Loli Riquelme. Loli, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco que hayas venido. Nos ha costado, pero nos sentamos. Me ha costado sentarte en esa silla, pero... Ha sido temas de agenda complicados, sí, pero aquí estamos. Las agendas no es sencillo. No es fácil. Lo primero que me gustaría es que le contaras a la audiencia quién es Loli Riquelme. Bueno, pues Loli Riquelme es una trabajadora al final, porque todo lo demás pues viene dado después de muchos años de esfuerzo. En este momento soy directora general del grupo La Mafia se sienta a la mesa. Es un grupo de restauración organizada. Me imagino que sobre todo la marca más representativa es bastante conocida. Ya tenemos en este momento más de 100 unidades a nivel nacional e internacional. Firmas he perdido ya el número, no soy capaz de... Son 130 y tantas, pero bueno, pues el ritmo está siendo tan rápido que seguro que digo mal el número en este momento y expansión, entonces me tira de las orejas, ¿no? Pero bueno, pues nos dedicamos a ofrecer a los clientes una experiencia en nuestros locales. Tenemos 3 marcas, La Mafia se sienta a la mesa, D'Italy y la boutique Trattoria Viajera. Y bueno, pues estamos con las 3 a tope y cada una con su casuística. Y bueno, pues peleando, que es lo que toca en estos tiempos. Me genera curiosidad saber si Loli, cuando estaba en su etapa universitaria o su etapa de estudiar, se imaginaba que iba a acabar desarrollando este tipo de puestos para nada, en su vida nada. profesional. Para nada, porque, a ver, yo fui como muchos universitarios que ahora estén en su último año miento, no universitarios, antes, quizás en el previo. Yo hice COU, eso... Si nos oyen audiencias jóvenes dirán, ¿eso qué es? ¿No? Bueno, pues el bachillerato de ahora, ¿no? Y yo no tenía muy claro hacia dónde dirigir mi carrera profesional. Y mi padre, que era director de calidad en una empresa de la metalurgia, bastante importante aquí en Aragón también, me dijo, mira, tengo un compañero que ha hecho en una universidad privada un máster, que está muy contento y tal. A mí el tema de... Papeles siempre me había gustado desde pequeña, siempre ponía en el cuarto de estar de mi casa todo lleno de papeles para hacer. Me gustaba, eso me gustaba. Y quizá fue el impulso un poco de mi padre a decir, algo tienes que hacer, o sea, no podemos acabar sin saber. Bueno, pues prueba. Y entonces empecé a cursar Secretariado Ejecutivo Multilingüe, que entonces pues creo que fuimos la segunda promoción aquí en Aragón. Y bueno, pues fue el probar. Entonces... Claro, ahí se da una visión muy amplia de la empresa y me empezó a gustar. Y bueno, pues luego de ahí ya pasé a dirección de empresas y demás. Y bueno, pues lo mío casi todo ha sido de casualidad, ¿eh? Al final muchas veces vamos rebotando de sitio en sitio, sí. Nos surgen oportunidades y depende de qué camino cojamos. Exacto, pues... Esa ha sido quizá mi trayectoria. Es verdad que he tenido la suerte de estar muy bien arropada porque ya allí en la carrera ya me cogieron para el departamento de protocolo, estuve también haciendo prácticas con el director de marketing. Bueno, la verdad es que yo nunca he dejado de trabajar y luego me proporcionaron el primer trabajo, que fue en un concesionario de automoción, también aquí. Y ya de ahí pasé al mundo de hostelería. Pues no sé qué años tendría, pues 22, 23 años. Y ya empecé, claro, en los puestos más bajos, evidentemente. O sea, muchas veces cuando estoy con los chicos o tienen... situaciones complicadas, digo, a ver, que yo no he nacido sentada en esta silla, o sea, que yo empecé en lo más bajo, yo era ratón de archivo en ese momento, ¿no? Que hay veces que las generaciones a lo mejor que vienen ahora y dicen, oh, es que esto es lo más bajo, hacer esto no aporta valor. Todo aporta valor, todo es un aprendizaje. Y realmente luego cuando estás en estas posiciones te das cuenta realmente el valor que tiene de haber empezado desde abajo. Sí. Y es que tú sabes lo que cuesta hacer las cosas, las valoras, entiendes a tu personal en muchas situaciones, cosa que si no hubieses pasado por ahí, pues a lo mejor sería más difícil. Y en otras pasa al revés, que dices, no me digas tonterías,
que esto no es así, que yo he pasado por ahí Sí, y sé lo que hay. Sí. Entonces te aporta un valor, yo creo que muy importante y no, como suelo decir, que no nos duela el hacer cosas que creemos que no es nuestra posición, porque todo aporta valor. Al final es importante, como tú bien dices, el haber realizado, haber escalonado por cada uno de los puestos para saber realmente cuáles son las necesidades claro. y las problemáticas que se van a encontrar Exacto. en cada uno de los puestos. Exacto. Sí que es verdad que en mis empresas he pasado por todo porque he tenido que ir formando a la gente que luego muchos de ellos son responsables de departamento y al final has tenido que pasar por ahí para poder tomar decisiones correctas. Sí. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Está claro. Y yo creo que pues que te ayuda a tomarlas de una forma con más racionalidad que la impulsividad del momento por una situación sesgada, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y que no se nos caigan los anillos por hacer cualquier cosa, tampoco ni a una hora, ¿eh? O sea, no es lo suyo, pero si me tengo que poner a ayudar a montar una mesa, pues me pongo a montar una mesa. No pasa absolutamente nada. Así es. Eres directora general de La Mafia se sienta a la mesa, pero ¿has tenido alguna oportunidad o alguna tentación de emprender tú directamente en alguno de los momentos? Sí, lo hice. Sí. A ver, yo estuve en otro grupo de restauración, que era el grupo Pasta Nostra, pues te estoy hablando hace pues 17, 18 años, más o menos, que fue cuando lo vendimos. Yo empecé ahí y en ese proceso de venta, que lo vendimos a un fondo, siempre habíamos tenido una inclinación para montar una tiendita. A mi marido también le gustaba y tuvimos una tienda de decoración. ¿Qué ocurre? Que nos pilló la cornada de la crisis de 2008, pero en toda regla. Al final, date cuenta que lo nuestro no era algo de primera necesidad. Aquella crisis, si recordamos, fue una crisis económica profunda y larga, además en el tiempo. Y lo primero, pues que todo el mundo era un negocio que funcionaba muy bien, pero nos fuimos de vacaciones y a la vuelta pues nos encontramos con otro panorama. Un panorama pues muy complicado en el que estábamos teniendo un crecimiento en ventas de un 30% y nos encontrábamos con decrecimientos por encima del 20%. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? Claro, la decoración no es un producto de primera necesidad ni siquiera de segunda. Entonces, al final, la gente cuando empezó a cerrar bolsillo, pues empezó a quitarse pues, las cosas más superfluas antes que quitarse lo primero, ¿no? La primera necesidad. Y bueno, pues al final tuvimos que tomar la dura determinación de cerrar el negocio, porque al final yo sí que seguía trabajando en lo mío, mi marido no, que dejó de trabajar y entonces él se quedó en la tienda, pero llegó un momento que prácticamente yo trabajaba para meter dinero en la sociedad para poder mantenernos, ¿no? Y hombre, son decisiones muy duras porque montar un negocio pues es algo complicado, inviertes muchos esfuerzos, mucha ilusión, mucho dinero y tener que tomar esa determinación pues es una determinación que aunque es algo muy medido y muy pensado, pero es difícil de tomar, sobre todo más por la parte emocional, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en esta vida hay que tomar decisiones y saber cuándo hay que tomarlas para que no te arrastren. Porque hay muchas veces, y a mí lo veo también, ¿no? Empresas que se esfuerzan en continuar, el agujero cada vez es más grande y luego todos son problemas. Y al final de todo se sale en esta vida. O sea, yo creo que para mí todos son aprendizajes. Aquello fue un aprendizaje. El entrar aquí en el grupo La Mafia, pues bueno, fue otra de mis casualidades. Mi vida está llena, ya os he dicho, de casualidades. Y bueno, pues tuvimos que cerrarla y ya está. Y al cabo de 2 meses mi marido encontró trabajo y gracias a Dios paramos en ese momento porque esa crisis, te estoy hablando del año 2009, cuando cerramos, esa crisis se prolongó hasta bien entrado 2010, ya a partir de 2011 empezamos a remontar, ¿no? Hubiera sido muy complicado el mantenerlo. Al final hay muchas veces que mantener el tipo
es complicado. Sí. Porque al final hay que estar poniendo continuamente dinero en tu bolsillo y yo Claro. momento que eso tiene un límite. Claro. Ese es el tema. ¿Dónde está el límite? Pues bueno, yo creo que hay que estudiar muy bien la situación, quitar esa parte de pasión, que a lo mejor es lo que te puede enturbiar, o más la parte sentimental. Y bueno, y tomar determinaciones. Y no pasa nada. Hay mucha gente que dice, no, es que cierro el negocio es un fracaso. ¿Por qué? Quizá es un poco el concepto que se tiene en España, ¿no? de fracaso. Esto en Estados Unidos no ocurre. En Estados Unidos una persona que ha fracasado y se ha levantado y ha vuelto a fracasar y se ha vuelto a levantar, para ellos son héroes. Y realmente para mí los empresarios o empresas que se han hundido y que han sido capaces de remontar, y para mí son héroes aquí en Estados Unidos y donde sea. O sea, no se tiene que ver como algo has hecho mal, que has tenido que cerrar, que es lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que son estigmas que tenemos que superar y bueno, pues hay veces que las situaciones no son las apropiadas. Pues a lo mejor si lo hubiesen montado ahora sería diferente. Correcto. No se sabe. Con más experiencia, claro. Y en otra situación. Claro. No es igual. A ver, la suerte muchas veces es un factor que tienes que buscarla, también. Pero a veces es un factor que te viene. Claro. O sea, que muchas veces en la empresa lo que quiero poner de relieve es que no depende todo de ti. No. Hay una parte importante, evidentemente, pero no nos tenemos que olvidar que el contexto de mercados en los que nos movemos, la situación política afecta muchísimo también, depende cómo las políticas que se implantan, la clientela, cómo está, el público de a pie, que al final el público de a pie son los grandes paganos o no de que nos estrangulen más o menos con impuestos. Y al final, pues todo el mundo vivimos de un salario y sabemos lo que es llegar a final de mes. Entonces, pues eso afecta muchísimo para el consumo, para las necesidades de segunda o de tercera. Bueno, todo afecta al final. Yo siempre digo que después del socio que tenemos todos obligados, que es Hacienda, que es un socio que no aporta nada, pero que se lleva la mayor parte del pastel, luego está el otro socio, que son las entidades bancarias. Claro. Y que una empresa, teniendo los mismos beneficios, incluso superiores que el año anterior, dependiendo de la situación que tengan las entidades bancarias, cambia totalmente. Te pueden estrangular la financiación o te la pueden empujar, te quieren empujar a ampliarla. Claro. Con lo cual ya no depende de ti, sino depende de los mercados y de las situaciones que tengan las entidades bancarias. Exacto, en ese momento. Y aparte ellos se mueven mucho, claro, como yo antes de ser directora general fui directora financiera y todavía la parte financiera la sigo gestionando. Eso que tú has dicho ocurre mucho porque, por ejemplo, en la etapa de la crisis de 2008, el sector que estaba más estigmatizado era la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tenía que ver con la construcción se miraba con lupa. Cualquier operación de riesgo que se tenía que presentar, cuidado, porque todo el mundo estaba dentro del mismo paquete. Al final fue la burbuja inmobiliaria y todo estaba mirado. ¿Qué pasa? Que ahora con la crisis el siguiente sector que ha estado más estigmatizado, ¿cuál ha sido? La hostelería. Entonces, claro, el que nos saquen del patrón, y eso que nosotros tenemos la suerte que estamos en el canal de dirección de franquicias de los bancos, de los principales bancos con los que trabajamos, y tenemos esa suerte de que han visto el comportamiento de la marca durante el que todos ya sabemos lo que fue, en 24 horas pasar de facturar un montón de millones a cero, pero a cero. No fue como la otra crisis que se fue viendo venir y más o menos te pudiste preparar algo. O no. Aquí en 24 horas y además encerrados en casa. O sea, yo recuerdo esos primeros momentos en mi casa, entre cuatro paredes, un grupo como el que teníamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no había nada en lo que te pudieras agarrar más que el sentido común, ver la situación tuya interna y tomar decisiones a prueba de error. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco pues volvió a poner la crucecita en la hostelería y todo el mundo tenía que pasar por ese peaje para ver esas operaciones, porque claro, es que fíjate, es que si se cierra la hostelería no genera, bueno, la hostelería como cualquier otro. Si nos hubieran considerado de primera necesidad no hubiéramos tenido ese problema, pero claro, era otra historia. Entonces, sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, nos afecta muchísimo cualquier situación externa al conjunto de las empresas. Al final, todas las empresas yo pienso que han salido del
han salido, muchas han salido un poco renqueantes, pero la experiencia, el que ha logrado sobrevivir ha salido fortalecido, porque al final es que era una situación que no había histórico. Claro, o sea, es que tú no sabías. Claro, nada. No sabíamos si eran 15 días, si eran 3 meses o que hubiera sido eterno. Limitado, claro. Lo que te quiero decir? Sí. Entonces, y no había un histórico de cómo proceder y qué era lo que podía suceder. Entonces fue muy complicado para la empresa el poder tomar decisiones y sacar adelante el proyecto. Pero es verdad lo que tú dices, aquella época fue yo la recuerdo bastante angustiosa por esa situación, porque no tenías ni el contacto de poder sentarte con alguien y decir, oye, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo eran videollamadas hasta que se fue abriendo y demás? Pero es verdad que en el caso nuestro del grupo nos ha pasado lo que tú has dicho. O sea, hemos salido fortalecidos. ¿Por qué? Eso nos pasa, ¿no? En entrevistas o en mesas redondas en las que participamos, que nos preguntan, ¿pero por qué habéis salido fortalecidos? Porque nos paró. Nos paró y nos pudimos parar a pensar. A pensar hacia dónde queríamos. Teníamos claro que de esta se iba a salir. ¿Cómo? Era un misterio. No lo sabíamos. Pero que se iba a salir, se iba a salir. Al pararte a pensar, te hace ver otros caminos, que el día a día con la vorágine, pues lo que hemos hablado al principio, ¿no? Entre las agendas, que ahora, ahora en la entrevista, luego tengo una reunión, luego con los abogados, luego con la notaría, o sea, tienes un volumen tan grande que hay muchas veces que las decisiones las vas tomando, pues eso, sobre la marcha, porque no tienes tiempo de decir, oye, me voy a parar un día a pensar a ver hacia dónde vamos, ¿no? Aquello nos aportó esa ventaja. Y la verdad es que preparamos bastantes cosas, pues por ejemplo toda la parte de digitalización, que ya habíamos empezado, porque nosotros hemos sido muy pioneros en toda la parte tecnológica, pero nos paramos a desarrollarlo bien para cuando ya abriesen el mercado. También sacamos la parte de la carta más especializada, aprovechando que tenemos obrador propio, pues dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Pues nos definimos como italo-mediterráneos, pero a ser diferentes, porque hoy en día estamos muchos. Entonces, ¿qué podemos aportar a la sociedad distinto? Pues algo que se pueda comer en Mafia y que no se pueda comer en otros sitios. Y entonces empezamos a desarrollar otro tipo de carta, o sea, los básicos de siempre están, pero pues rellenos distintos, rellenos de cordero lechal con reducción de Pedro Ximénez, otro de pollo de corral con cosas que normalmente tú vas a restaurantes italianos y no te los encuentras. Y la verdad es que salimos ya con esa carta y la verdad es que ha sido un éxito rotundo. O sea, fue un cambio total, eso acompañado de una decoración, pues una contención en la parte económica y al final, qué mejor para un cliente que estar en un sitio acogedor, con buen ambiente, que te traten bien, que comas bien y que no te escueza el bolsillo. Entonces, quizá cerramos ese círculo para beneficiar también un poco la salida otra vez de la gente a la calle. Antes de meternos de lleno en la mafia se sienta a la mesa, me genera curiosidad cómo vivisteis en el anterior proyecto la venta que realizasteis a un fondo de inversión. Bueno, pues a ver, era algo que estaba ya orquestado. O sea, llevábamos ya años. Entonces teníamos 10 locales propios repartidos entre Zaragoza y Madrid. Y fueron las primeras veces que se empezó a ver esto en el mercado. Hombre, son procesos muy complejos, son due diligence intensas, pasamos por varios procesos, uno fue con Deloitte, otro fue con BDO, que es con el que al final firmamos. Y, hombre, pues ahí entra también no solamente la parte estructural de la compañía, yo era socia también, sino que esa parte emocional, lo que hablamos, ¿no? de haber creado el niño, de haberlo hecho grande y bueno, pues desligarte de ello, pues fácil no es. Fácil no es. Por otro lado, con ilusión, porque en aquellos años que se hubiesen fijado en un grupo como nosotros, que éramos pequeñitos, fíjate, éramos 10 locales propios, no era más, pues para nosotros era muy importante y evidentemente pues cuando haces una compraventa y eres accionista, pues tienes un rédito que te aporta, ¿no? Pero con pena, porque luego pues bueno, generamos otro tipo de negocio, pero ya no es igual. O sea, yo siempre digo que
a lo que te dedicas y sabes hacer, pues quédate con ello, a no ser que ya o te jubiles o tengas muy claro que tienes ya tu vida resuelta, ¿no? Qué importante es desligarte y muchas veces qué complicado el emprendedor de desligarse de esa parte emocional, de eso que ha creado desde cero, Sí. que ha ido viendo cómo ha ido creciendo. Es como los hijos, ¿eh? Igual. Lo que pasa es que al final, yo antes lo veía así, yo veía mis proyectos como al final, pues yo no tenía hijos en ese momento, Sí. ahora sí tengo dos nenes, lo veía como mis niños, que yo les Tal he cual. creado desde cero, yo les he ido Claro. dando leche, les he ido Claro. haciendo que crezcan, me he esforzado día y noche en hacerlos crecer, pero muchas veces si no te desligas esa parte emocional, erras más y fallas más en las Sí, decisiones totalmente. porque al final ese componente emocional te hace Está, equivocarte. claro. Te hace equivocarte. Lo que pasa es que es verdad que cuando llegas a ese punto es que no te queda otra. O sea, hay que apartarlo. A ver, a mí lo que más me duele es que con el tiempo pues el grupo desapareció. Bueno, queda aquí un localito aquí en la calle Casa Jiménez, Pasta Nostra, Sí, igual. que era la marca, pero bueno, ya no tiene nada que ver con lo que eran y bueno, pues luego pasó de varias manos y bueno, la esencia se perdió y eso me duele más que el proceso de venta, porque si hubiese sido hacer un proceso de venta para que hubiese seguido creciendo y que, pues yo qué sé, te quedas como más resarcido, ¿no? Decir, bueno, mi niño ha ido para adelante y ha salido bien, pero que desaparezca pues me da mucha pena. ¿Piensas como yo que cuando desaparecen los fundadores de un proyecto pierde ya un poco la esencia? Porque al final muchas veces la gente no se da cuenta, pero los valores de una empresa al final los integran los fundadores. Sí, a ver, yo soy de la opinión que cuando solamente cualquier empresa, no solamente en nuestro sector, se convierte en un producto financiero, pues ahí empiezan los problemas. Porque las empresas efectivamente todos son negocios y el negocio está para ganar dinero. Claro. Pero cuando solamente el foco está en ganar dinero, ganar a costa de lo que sea, yo creo que la esencia se pierde. Y al menos mi experiencia me ha demostrado que es así. Entonces tiene que haber un justo equilibrio entre lo que es el producto financiero y lo que es la esencia de una marca. El propósito que tiene la Efectivamente. marca. El mantener esos valores, el mantener esa misión, esa visión. Y eso a veces es difícil. Vamos a meternos ya con tu actual proyecto, con La Mafia se sienta a la mesa. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuál es el propósito del proyecto? Cuéntame. Bueno, pues el nombre nos ha dado muchos dolores de cabeza, realmente. Porque, ves, estas son las casualidades de la vida, ¿no? Nuestro CEO y fundador, que es Javier Floristán, cuando tenía 18 años, él tenía con otro amigo de la Mili un restaurantecito, bueno, era él denomina restaurante de nivel en aquella época. Se fueron a la Mili, eran grandes enamorados del libro La Mafia se sienta a la mesa, que ese libro existe, y a partir de ahí nació la saga del Padrino. Y fue, pues imagínate, dos chavales en la Mili, pues venga, ¿qué nombre le ponemos a nuestro restaurante? Pues le ponemos La Mafia se sienta a la mesa. ¿Quién iba a pensar que lo que fue en un momento dado pues un enamoramiento de ese libro, de hecho lo tenemos en la oficina, el libro, pues se iba a convertir en una marca importante y que, claro, el nombre iba a levantar pues en algunos momentos las ampollas que ha podido levantar cuando nosotros no tenemos nada que ver con esa parte. Realmente ellos lo pusieron como algo temático. Pues bueno, pues igual que está la película y que también se aprovecha de ese libro, pues ellos quisieron hacer el guiño en ese localito que tenían. Ahí nace. Es un poco la historia. Luego te fuiste incorporando tú porque yo he visto que has pasado por diferentes puestos, ¿no? Pues esa parte más financiera hasta acabar en directora general. ¿Cómo acabas en La Mafia se sienta a la mesa? Pues fue? Mira, con lo que te he contado de la tienda, sí, cuando se produce la venta del grupo Pasta Nostra, yo me quedo en la tienda con mi marido. Pues fue una época, además, yo la recuerdo con muchísimo cariño porque de pasar de una vorágine de lo que es el trabajo empresarial y más un proceso de una venta, que es algo complicado porque yo allí terminé siendo gerente. Empecé de telefonista y acabé siendo gerente. Entonces, claro, yo me comí junto con los asesores toda el proyecto, pues tanto fiscal, laboral, en todas las áreas jurídico de una venta, ¿no?
Cuando se produce la venta, yo me quedo en mi tienda. Entonces yo tenía a mi hija mayor, que era pequeñita, recuerdo que iba en carrito, pues no sé qué pudiera tener, 1 o 2 años o algo así. Y entonces me pareció el tener un momento casi sabático de estar en mi tiendita, llevar a mi niña a la guardería, porque claro, cuando eres mujer empresaria, pues hay cosas que tienes que sacrificar, es así. Y yo todos los días no podía llevar a mi hija a la guardería. El ir a buscarla, un cafecito, nos vamos a la tienda. Bueno, pues fue un momento bonito. ¿Qué ocurre? Que los asesores que yo tenía en Grupo Pasta Nostra, tanto el asesor fiscal como el abogado, de repente un día me llaman estando ahí en la tienda y me dicen: oye, Loli, tenemos una empresa que está pasando dificultades y tal, necesitamos que nos hagan un informe, pero no encontramos quién nos lo puede hacer. ¿Podrías hacérnoslo? Le digo: mira, acabo de terminar de esto, estoy ahora centrándome en nuestro proyecto personal. Si no encuentras a nadie, llámame, pero si puedes, no me apetece ahora volver a entrar en otro sitio a ver, a analizar. Bueno, pues al cabo de una semana me llama el abogado, que al final pues acaba siendo amigos, ¿no? Oye, mira, a ver, échanos una mano, porque es que necesita... Y me acuerdo que en ese momento me sentó fatal. O sea, fue como, yo no quiero ahora esto en este momento. Pero bueno, ¿pero ¿esto qué es? No, que nada, que es un proyecto 15 días y ya está. Bueno, pues 15 días se han convertido en 18 años. O sea, esto fue esa crisis la que os he comentado. Yo entré en el año 2008 aquí y claro, pues el grupo estaba pasando unas dificultades muy, muy complicadas. Entonces fue analizar la situación de todo, no solamente económica, sino incluso de personal, en todas las áreas. Y bueno, pues ahí Javier sí que estuvo pico pala, quédate, y al final pues me quedé. Entonces ahí entiendo que entraste en el departamento financiero. Entré ahí como responsable del departamento financiero. Hubo que hacer una reestructuración total, incluido del personal que había, porque bueno, evidentemente yo soy muy partidaria y creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos en Mafia, del buen ambiente, de bueno, que tenemos que trabajar, pues que menos que estemos todos bien, ¿no? Pero de ahí a bueno, otra serie de cosas, pues hay una distancia, ¿no? Al final tienes que trabajar y bueno, pues hubo que hacer una reestructuración total de todo y me quedé como directora financiera. Empecé ahí. ¿Y cuál fue el paso que sucedió para que acabaras? Porque, a ver, sí que es verdad que en muchas empresas el director financiero puede acabar dirigiendo la empresa. Yo digo que ahora cada vez más suele pasar en los departamentos de marketing porque son los que marcan un poco las estrategias en las empresas también. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, pues también es algo que se ha ido dando. A ver, yo soy una persona que nunca me ha gustado, pero no aquí, en ningún sitio que he estado, quedarme anclada en la posición en la que tengo. Quiero decir, sin necesidad de absorber nada, pero si yo veo que hay una necesidad y que está sin cubrir, a mí me da igual donde esté, que sea en financiero, que sea en recursos humanos, que sea en marketing, y si no lo sé, pues lo aprendo. Esa ha sido mi filosofía siempre. Entonces, durante bastantes años, evidentemente, tuve que estar muy metida en la parte financiera porque además en ese momento pues tuvimos que entrar en concurso de acreedores, hubo un cambio accionarial bastante importante. O sea, digamos que de lo que fue el grupo La Mafia hasta el año 2010-2011 y lo que es a día de hoy, se parece muy poco, en todos los sentidos. Entonces, porque hay mucha gente que todavía nos conoce por aquella época y es que no tiene nada que ver. Ha habido una evolución brutal. Entonces, esto ha sido algo que se ha ido produciendo por el camino. Es verdad que yo siempre he estado muy cerca de Javier, incluso en apoyarlo en esos momentos más complicados, en todo lo que hubiera necesitado. Y yo creo que eso ha hecho que al final, sin serlo, como me decía, me acuerdo que fue en una ponencia que fuimos a Madrid, que me decía Javier, es que, claro, es que te presento como directora financiera o como mi mano derecha, que decía, directora financiera, pero mi mano derecha. Dice, es que tenemos que dar una vuelta a esto, porque realmente es que no solo haces, abarcaba legal, abarcaba recursos humanos, estaba con la parte de marketing, y claro, y Javier también, pues cuando crecen las empresas, pues no puedes dedicarte a todo. Él necesitaba también soltar en según qué áreas. Y casi fue más después de estar, pues, yo creo que entre un año y medio haciendo las funciones ya de directora general, que me dijo,
yo creo que hay que dar el paso, que es poner el nombre. Es que realmente hasta me cuesta decir quién es, porque no eres solamente la directora financiera, es que haces mucho más. Y entonces, ya te digo, fue estando sentados, escuchando a unos ponentes, pues venga, vale, pues ¿cuándo? ¿En marzo? Pues en marzo. Pues fue algo muy natural, pero algo que ya se estaba desarrollando. Sí, que se iba haciendo poco a poco, pero no Sí. se le daba el nombre. Sí, exactamente. La gente pensará que un director general, perdón, pues está con su traje. No, yo no. Yo soy disruptiva también. En su oficina, pero por un lado me gustaría saber cuáles son las funciones, para aclararle a la audiencia, que tiene un director general, y por otro lado, en qué se diferencia de la función del CEO. Para que un poco la gente se dé cuenta de esa parte más ejecutiva que tiene un perfil. Claro. A ver, en mi caso, yo creo que quizás la parte que más puede definir tanto mi parte como la de Javier, mi parte es el día a día y con los equipos. Al final nosotros somos una empresa muy estructurada, muy organizada, nos gusta adelantarnos mucho a lo que hay y trabajamos mucho con objetivos. Entonces, ¿cuál es mi principal función? Pues que todos los equipos estén focalizados hacia el objetivo. Y al final pues es liderar cada uno de los departamentos, pues departamento de marketing, departamento de financiero, departamento de recursos humanos, bueno, todos los departamentos que hay, incluido también locales propios, porque nosotros tenemos la dualidad, tenemos locales propios y franquiciados. Y entonces es trabajar sobre todo con las direcciones de cada departamento para ir consiguiendo los objetivos que cada año nos vamos marcando. Y la verdad es que los cumplimos. Esta es la segunda ronda de plan estratégico a 3 años y cumplimos todos los años lo que nos vamos marcando. Entonces, al final, ¿cuál es mi principal función? Pues estar muy de la mano de los equipos y en cuanto, como yo siempre digo, cuando veo algún nudito, pues hay que romper ese nudito, o a lo mejor un departamento con el otro, pues que no terminan de ensamblar en algo que tengan que hacer, pues ahí tengo que estar yo para quitar ese nudito y venga, y vamos a continuar, o vamos a ver cómo podemos trabajar, o vamos a buscar ayuda, o vamos, en fin, un poco la organización del día a día, ¿no? Y Javier pues lleva más la parte de crecimiento. Javier de profesión, para quien no lo sepa, es decorador. Él es el que se encarga de hacer las decoraciones de todos los locales. Él dibuja todavía a mano, que es muy gracioso, dibuja a mano todos los locales que se hacen en el grupo. Y luego, evidentemente, tenemos el equipo de proyectos que son los que lo ponen en bonito, ¿no? En plano. Pero el que imprime la esencia es Javier directamente. Bueno, pues ahí el equipo directivo en la parte de expansión, Javier muchísimo más, pero estamos todos implicados pues para acertar, ¿no? Al final, con los franquiciados pues nos tenemos que casar, por decirlo de alguna manera, durante 10 años o más, y miramos muy mucho quién entra en casa, y si tenemos que rechazar candidatos, hemos rechazado también candidatos, ubicaciones, pues hasta que entendemos que es el sitio adecuado. O sea, no tenemos grandes prisas por abrir, aunque parece todo lo contrario, ¿no? Dice, bueno, pues en pocos años habéis crecido un montón, pero porque la empresa está preparada y está en un momento dulce para el crecimiento, y porque hemos estado muchos años trabajando los cimientos. Al final tienes que tener bien asentada la base para poder crecer, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Están los cimientos bien asentados y ahora es más fácil poder hacer ese crecimiento. Pero eso no quita para que no perdamos de vista que no vale cualquiera, pero no porque nos sirva para el negocio, porque nosotros buscamos que tengan una filosofía similar a la nuestra. Y unos valores parecidos. Efectivamente. ¿No? Entonces, a lo mejor aquí no, y en otra marca son fabulosos. No quiere decir lo contrario, pero buscamos gente que tenga sinergias parecidas, que tenga esa cercanía, porque pues nuestros franquiciados tienen nuestro teléfono directo, y a lo mejor vienen otros que tienen otro tipo de franquicias, porque a nosotros nos da igual que trabajen con cualquier otra marca, aunque sea competencia. Lo único que queremos es que tengan esa parte de cercanía y de que podamos hablar las cosas, y ellos mismos nos dicen, jolín, es que simplemente en la jornada de bienvenido a la familia, que es cuando si alguien está interesado en nosotros, le ofrecemos sin ningún compromiso que vengan, que nos conozcan, nosotros nos sentamos con ellos y dicen, ostras, que esto no pasa en ninguna franquicia. Pues bueno, son valores que para nosotros son importantes. La persona para nosotros es muy importante y le damos muchísimo valor. ¿Los planes estratégicos están para cumplirse o para saltárselos? Yo pongo, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros teníamos un plan estratégico en Caverdes, y cuando vino el plan estratégico, pues saltó un poco por los aires. Bueno, claro,
Sí, quizá es el ejemplo más drástico, ¿no? Porque eso son cosas que te vienen sobrevenidas como si ahora de repente viniese otro tipo de crisis o como digo yo, que bajen los marcianos, ¿no? Pero lejos de eso, nosotros, o por lo menos desde que yo he entrado, se han ido cumpliendo año tras año. Y yo creo que también es pieza clave para que el grupo accionarial pues esté contento con el trabajo que se está desarrollando. ¿De qué forma, ya que bueno, es algo que haces mucho hincapié en el plan estratégico, qué cosas crees que debe tener un plan estratégico para que tenga éxito? Realidad. Y trabajo sobre todo realidad. de todo el equipo, y luego, ¿no? Claro, contar con todo el equipo y la comunicación. Exacto. Al final yo... lo que son los presupuestos anuales, una vez que tenemos desarrollado el plan estratégico, lo trabajamos Javier y yo. Lo trabajamos los dos. Uh-huh. Entonces, en todas las áreas, hacia dónde vamos, cuántas unidades pensamos abrir, dónde, cómo, cuándo. Lo único que nos puede desestabilizar es la apertura de las unidades. Las firmas es difícil, pero la apertura sí. ¿Por qué? Porque depende en muchos casos también de terceros y sobre todo de temas burocráticos, de licencias y demás que no dependen de nosotros, dependen de ayuntamientos, depende de patrimonio y eso sería para hacer otro podcast en paralelo porque telita lo que tendrían que mejorar, porque hay muchas veces pues, que los negocios están secuestrados por un papel que hay que dar y tú estás pagando las rentas o incluso estás reteniendo personal porque pues el sector está como está y cuesta muchísimo encontrar y tienes que estar pagando las nóminas con un local cerrado. Y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo que este año nos está pasando. Tenemos ya 18 unidades que se van a abrir en el primer trimestre del año que viene, que se tendrían que haber abierto este año. Pero por temas de licencias, pues ya no te cuento cuando entramos con patrimonio, que sabes ya bueno, en fin, harina de otro costal. Como has abierto un poco ese melón, que era el melón que iba a abrir yo ahora, que era, me quería poner en queremos abrir un nuevo local en vuestra empresa, uh-huh. ¿Cuáles son los primeros pasos que se empiezan a dar? La búsqueda de la zona, uh-huh. Todo el tema burocrático con la administración. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, cómo lo vivís. Bueno, nosotros hemos pasado 2 etapas. La etapa de tener que ir a captar franquiciados y estamos ahora en la etapa en la que ya nos entran los leads directamente a nuestra web. Nos vienen a pedir información. Entonces, ahí el primer desarrollo es del equipo de expansión, que hace la primera criba. Se pone en contacto con las personas que nos han pedido información, a ver qué es lo que quieren, qué necesidades. Y entonces, digamos que se hace un trabajo de filtro, porque hay zonas en las que nosotros ya no podemos crecer más. O sea, lo que tenemos muy claro es que no vamos a llenar las ciudades por llenar, ni vamos a hacer canibalismo de unas unidades a otras. Entonces, tenemos ya marcado el plan estratégico donde queremos estar y entonces si esas personas quieren abrir en sitios donde ya están con otras unidades o a lo mejor tenemos zonas reservadas para otros franquiciados, pues evidentemente no pueden, salvo que quieran ir a otra zona. Y ya los que, si están en una zona donde podemos estar, se les invita, si vemos que todo está acorde, lo que hablamos, el primer filtro está pasado, se les invita a una jornada que denominamos Bienvenido a la Familia. Y es hacer una jornada con ellos, les enseñamos pues, dónde estamos, les enseñamos el obrador, para que vean que lo que nosotros predicamos es una realidad, que no es que lo queramos hacer por vender, sino que si nosotros te estamos diciendo que ese relleno es de cordero lechal, ya puedes tener por seguro que es cordero lechal. Y ellos ven allí el animalico, cómo entra en la marmita, cómo se hace el guiso. La diferencia de una casa allí es que la marmita es muchísimo más grande, como os podéis imaginar, ¿no? Y porque quizá eso es lo que aporta valor, el saber que si para nosotros el cliente final tiene todos nuestros respetos y si nosotros decimos que es algo, tiene que ser algo, y más con la alimentación. El resto, pues bueno, ya sabemos cómo se puede conseguir, ¿no? Colorantes, conservantes, aromatizantes, en fin, hay un sinfín de... Pues lo primero que queremos es demostrarles que lo que estamos diciendo es una realidad, que nuestra calidad está por encima de cualquier cosa en la marca y es intocable, además. A partir de ahí vienen a la central y se les hace una jornada donde todas las cabeceras de departamento pasan para explicarles qué hacen y en qué se pueden apoyar en ellos, pues de cara a un futuro, que si al final a ellos les parece bien y a nosotros ellos también, pues podemos empezar a caminar.
Y entonces, pues bueno, pues se les enseña pues toda la parte tecnológica que la mayoría de emprendedores pues es donde se quedan alucinados. No son conscientes de que una empresa de hostelería puede tener un nivel de tecnología tan avanzado y el control de tu negocio a golpe de móvil. Tú puedes estar en la playa, estar controlando al minuto lo que dicen de ti en redes, cuánto estás facturando, qué estás vendiendo, quién lo está vendiendo, bueno, un sinfín de posibilidades, ¿no? Y luego, pues toda la parte organizativa que también tenemos. Al final, pues este año nos dieron la ISO 9001 y somos la única empresa nacional que la tiene del sector de hostelería. Entonces, claro, todas esas cosas pues a los candidatos evidentemente les sorprenden porque no es algo ni que nosotros lo hayamos vendido a bombo y platillo, pero le aporta un valor muy grande a la compañía. A partir de ahí, luego nosotros hacemos internamente una evaluación del candidato en diferentes áreas y eso nos da una puntuación, que o es apto o no es apto. O sea, al final incorporamos estamos 5, creo, Javier, estoy yo, Sonia en marketing, expansión, o sea, las áreas fundamentales, en calidad, en operaciones, valoramos y si ya es apto, le mandamos el certificado de que para nosotros es apto. Y entonces ya el candidato, que en la mayoría de los casos están esperando a que les digamos que es apto para firmar, pues ya firman el precontrato y ya nos ponemos a trabajar con ellos de la mano, porque eso sí tiene que ser una labor compartida en la búsqueda de local. Nosotros, para asegurarnos que es una ubicación adecuada para que puedan tener la facturación que tienen que tener y también un poco amoldada a la situación económica que tenga ese candidato. Y ellos, pues bueno, pues también porque hay algunos que tienen sus preferencias, porque les gustan unas ubicaciones y bueno, a nosotros nos gusta escuchar también, ¿no? No solamente imponer, me parece que una franquicia es imponer, pues hombre, hay cosas que sí, pero hay otras que nosotros somos flexibles a la hora de que podamos estar a gusto todos. Habéis empezado a expandiros también fuera de España y me gustaría saber sobre todo qué problemas os habéis encontrado y qué diferencias, sobre todo en esa parte más burocrática de la administración, habéis encontrado entre un país y otro. Bueno, a ver, nuestra incursión quizá dentro de la parte internacional ha sido la más fácil, ¿no? Queremos ir despacito. Es Portugal y Andorra. Evidentemente tienes que adaptarte un poco a la tipología de país en el que estás, porque bueno, pues todos los gustos, las normativas y demás, pues en cada país son distintas. En este momento no es una prioridad para nosotros la parte internacional. Nos ha venido dada, firmamos un máster franquicia allí. Lo que hacemos es arropar mucho al máster franquicia para el crecimiento allí en Portugal. Realmente las similitudes son muchas. Quizás si nos fuésemos a otro país de la Unión Europea, o ya no te cuento si nos vamos a la zona de América, quizá habría mucho más contraste y más adaptación. Aquí mucho no hemos tenido que hacer. Normativas sí, hubo que hacer un desarrollo informático porque, claro, la hacienda de allí de Portugal, por ejemplo, es totalmente distinta de la de aquí. Entonces, ¿es más simpática o menos? Bueno, Hacienda nunca es simpática. Lamentablemente, porque bueno, si se tuviese otro concepto o se hiciesen las cosas de otra manera, pues podríamos hablar de otra manera. Si el resto de administraciones estuvieran desarrolladas como está desarrollado toda la Hacienda, o sea, todo lo que es la Agencia Tributaria de España, la administración pública funcionaría como un tiro. Porque es que la Agencia Tributaria funciona como un tiro. Claro, o sea, claro. Por eso hablaba lo de las licencias y demás. Si tuviésemos esa empatía de saber lo que a un empresario le está costando y a ellos también les rascase el bolsillo, pues a lo mejor las cosas se harían de otra manera. O la carga burocrática, gestionarla de otra forma. Tampoco quiero entrar mucho ahí porque desconozco el funcionamiento y también es muy arriesgado el dar tu opinión de algo que no controlas, ¿no? O que no sabes. Algo tiene que haber por lo que es tan complicado, pero es verdad que hay muchas veces que hay veces que las personas que están tampoco te lo ponen muy fácil. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí. Me gustaría que nos pusiéramos, que nos esté escuchando una persona que tenga un restaurante o que esté en el mundo de la restauración, en qué parcelas tenemos que poner mucho la atención para asegurarnos una rentabilidad en el negocio de la hostelería. Pues mira, sobre todo hay dos patas fundamentales, que una es la compra de producto
y la otra los recursos humanos. Quizá entre las dos patas te puede ir entre un 62 y un 65% de tu facturación. No quiere decir que el resto de gastos no sean importantes. Para mí todo suma. Al final, cuando a lo mejor vemos algún gasto que se nos... No, es que son 100 euros. Ostras, multiplica en el año. 100 euros en un momento puntual no es nada, pero multiplicado es mucho dinero. En ese sentido siempre me gusta mirarlo. Pero es cierto que una buena gestión de compras y una buena gestión de recursos humanos es lo que te hace que el negocio te sea rentable o que no. Debido no solo a que seas directora general, sino también a tu experiencia profesional que ha sido muy dilatada, estás acostumbrada a gestionar equipos de personas. Yo siempre digo que lo más difícil de una empresa es gestionar a las personas, Tal porque cual. al final gestionas emociones, gestionas sentimientos, Todo. a uno le dices A y le impulsas y a otro le has hundido en la miseria. Entonces, ¿cómo gestionas esa parcela a la hora de relacionarte con los equipos que manejas y cuáles son las cosas que crees que son principales para hacerlo de una forma efectiva? Pues mira, yo creo que has dado con la clave. Somos gestores de personas. Y como tales, pues cada uno es de su padre y de su madre. Y entonces tienes que tener la habilidad, que a veces lo consigues y a veces no tanto, de saber lo que cada persona demanda y cuáles son sus líneas rojas y cuáles no tanto. Y hay muchas veces que a una persona, pues una conversación lo puedes llevar, como tú has dicho, a que salga súper dopado y otros se hunden en la miseria. Entonces, a mí me gusta dedicar mucho tiempo a hablar con los equipos. Además, mira, me pillas en una semana que ayer llegué a casa y me dice, ¿qué tal el día? Que me preguntan mis hijos. Digo, ¿qué tal el día? Que hoy estoy saturada de la humanidad. Porque hay días que son complicados, porque hay problemas que en su mayoría son por no hablar. O sea, estamos en un momento en el que la tecnología nos absorbe tanto, el escribir nos absorbe tanto, el WhatsApp, el correo, que me acuerdo muchas veces del anuncio este de llama, porque al final lo que escribes, el tono lo pones tú. El que lo lee. Exacto. Y el 90% de los problemas que hay es por no levantar un teléfono. Entonces dices, ¿pero tan difíciles? Pues hay veces que te encuentras una resistencia tan grande. No, es que así si lo dejo escrito pues queda constancia. ¡Qué perfecto! Pero no te estás dando cuenta que el tono te lo está poniendo el otro. Que eso, aunque lo escribas que está muy bien porque así deja constancia, hablado por teléfono, cambia. Porque le explicas el punto de vista por el que lo has hecho. Si no, da la sensación de que es que te estás justificando. Y ya está. O sea, la parte de comunicación verbal se está perdiendo, sobre todo con las generaciones que empiezan a venir, pues mucho más jóvenes que yo, evidentemente. Entonces, como complemento lo veo perfecto, pero como algo excluyente lo veo un obstáculo total. Y muchas veces el dar las cosas por supuesto es otro de los grandes males. No, es que he supuesto que es que hoy no tiene buen día. ¿Y eso a ti quién te lo ha dicho? No, es que le he visto que pasaba y no me saludaba. ¿Y acaso tú sabes si a lo mejor está metido o metida en otra historia y ha pasado por delante y ni te ha visto? O sea, yo creo que después de tantos años, yo he llegado a esa conclusión. La comunicación y el dar por hecho determinadas cosas son los grandes males que nos hacen pues que muchas veces el conflicto se puede hacer incluso hasta más grande. Y al final, ¿cómo lo consigues? Pues haciéndoles esa función de espejo de y ahora ponte en el otro lado. Empatía. Claro. Has tenido puestos de responsabilidad, ahora tienes un puesto como directora general y bueno, ya has dicho que por ejemplo esta semana ha habido momentos de agotamiento. Sí. Cuando tienes esos momentos de agotamiento, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas esa parte emocional en la que un puesto de responsabilidad que va a tener muchos momentos de tensión, ¿cómo gestionas esa parte emocional? Pues hay veces que tienes que retirarte o cerrar la puerta. Yo soy, salvo en las reuniones, mucho de tener la puerta abierta, pero eso se convierte al final en una gatera. O sea, al final todo el mundo ve un minuto, una cosita más una cosita se convierte en que ese rato que lo tienes a lo mejor o que te lo dejas para, bueno, pues tienes que recapacitar, tienes que gestionar cosas también, pues se convierte en un imposible. Entonces, hay días pues, que tienes que ir, cuando terminas, a darte un paseo o irte al gimnasio. Viene muy bien, o irte a caminar,
Porque necesitas oxigenarte, porque al final es muchísima gente la que viene demandándote o ayuda, o dudas, o problemas, y claro, todo eso te lo vas cargando tú. Y entonces hay días que dices, mira, no puedo más. Somos humanos también, aunque no lo parezca, los directivos también somos humanos. Y las cosas claro que te preocupan, o aunque le quites hierro a algo, porque no estamos para incentivar, sino para minimizar. Y a lo mejor te quedas preocupado por algo que te ha contado una persona o lo ves que está tocado y dices, jolines, es que... pero no puedes incentivarle o acrecentarle, ay, sí, sí, venga, llora porque no puedes, tienes que levantarlo de ahí. Y a veces es difícil, a veces yo hay muchas veces que me voy a mi casa y digo, ¿esto cómo lo puedo solucionar? Porque veo que no se ha quedado convencido o convencida o no puedo... y yo creo que es clave del éxito para que los equipos empujen y que tiren para adelante y que esas tonterías que a veces ocurren de patio de colegio, pues que se queden en una mera anécdota. Bueno, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo hay veces que digo, os tendría que cobrar de psicólogo. Saldría barata. Pero bueno, yo creo que también es parte de nuestro trabajo. El trabajo. Lo que pasa es que luego nos toca autogestionarlo a nosotros también. A nosotros. Eso es lo que yo digo muchas veces. Que yo cuando estoy hablando con ellos y les digo, vosotros os sabéis para pensar de quién me motiva a mí. O sea, que, no, final... yo creo que no lo ven. Ellos están tan metidos en su día a día y a lo mejor lo que tú ves muy claro, pues ellos no lo ven tan claro. Y no ven que claro, para cada uno lo importante es lo suyo. Entonces, ayer, por ejemplo, pues fue un día de este tipo horroroso. Y llegó un momento que dije, mira, de verdad, estáis todos súper pesados. Pero claro, luego lo analizas y dices, claro, es que el uno que necesita una firma, el otro que necesito que me contestes a esto, ellos lo necesitan para continuar. Claro, cuando tú eres uno, pues llega un momento que tú también puedes incluso permitirte el lujo de colapsar. Saturarte. Luego ya, pues también tienes que tener la capacidad de decir, bueno, pues que tuve mal día y también lo tienen que entender y empatizas, ¿no? Y ven que eres humano, si no al final pareces un robot, ¿no? Que estás gestionando todo el día aquí marcando la pauta y pues no, pues somos personas también. Me imagino que tu relación directamente son con los responsables de departamento. Muchas veces unos departamentos dependerán de otros departamentos. Claro. ¿Cómo gestionas cuando surgen diferencias de opiniones a la hora de desarrollar una parte del proyecto? Pues depende, ¿eh? Hay veces que lo hablo individualmente con cada uno de ellos. A mí siempre me gusta contrastar todo. O sea, a mí que me venga uno, es que fulanito, tal, o me ha pasado esto, otro... Vale, yo lo pongo en cuarentena. Me gusta contrastar. Y cuando tengo el 100% de la información, entonces ya, pues ya veo hacia dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y a partir de ahí, pues depende. Hay veces que hablando individualmente y obligándoles... Bueno, ayer concretamente fue uno de los casos en los que les dije, os obligo a que os toméis un café. Pero fuera de aquí. Que os conozcáis. Porque no os conocéis. Y además dos personas con similitudes parecidas, pero que bueno, que se han hecho ahí una composición y estoy convencida que se tomarán ese café y a lo mejor no serán los mejores amigos, pero les cambiará la percepción. Bueno, son cosas que tienes que ir probando, unas te salen bien, otras mal, y hay veces que tienes que juntarlos a una mesa y decir, venga. Vamos a dejarnos de tonterías. Hacia dónde vamos y vale ya. A veces también. Bueno. A mí me gusta que los conflictos los solucionen entre ellos. Es que si yo tengo que estar en medio de todo, no puede ser. Me gusta más dar la caña de pescar que dar el pescado. Suele ser más fructífero. Claro, cuesta más, también te lo digo. Cuesta más, porque hay veces que lo ves clarísimo cuál es la decisión y oye, haz esto y haz esto. No. Prefiero que sean ellos los que lo puedan. Yo les puedo dar la pista, les puedo dar la pauta, pero tienen que ser capaces, que somos adultos. Tienen que ser capaces de buscar esos puntos de encuentro. A ver, que a nosotros nos pasa igual, con todo el mundo no te llevas igual, pero ahí estamos para trabajar y para sacar lo mejor, sacar nuestros objetivos y de puertas para afuera, luego ya vete a tomar café con quien quieras. Pero ahí tenemos que mantener la posición que tenemos. Nos hablan muchas veces o nos intentan imponer cuál es el concepto de felicidad, de éxito, pero a mí lo que me gustaría saber cuál es el concepto que tiene Loli hoy en este momento de lo que es el éxito para ella. Bueno, pues yo creo que el éxito es un conjunto de situaciones, ¿no? De sentirte cómodo con lo que haces, de sentirte a gusto, de que vaya con tu personalidad, porque no hay nada peor que hacer o
o decir cosas en las que no crees. Y también lo he vivido en otros momentos. El sentirme un sándwich entre lo que debía decir porque me estaban inculcando, eso es lo bueno de pasar por determinados puestos. Y yo tener que convencer a otras personas de algo que ni yo estaba convencida. Eso es súper difícil. Entonces, quizá es algo en lo que todavía me gusta enfatizar más y yo creo que es esa la parte del éxito, la transparencia, el ser honesto contigo mismo y con el que tienes enfrente. Y bueno, yo me siento feliz con lo que hago, me gusta lo que hago. Eso es importante. Yo siempre digo que al final cada uno el concepto de felicidad, el concepto hay días de éxito, mejores, hay días peores, cada uno tiene el pero... suyo y además dependiendo del momento de la vida, pues el concepto de éxito va a ser una cosa diferente. Efectivamente. Si me lo hubieras preguntado ayer sería menos feliz. Menos feliz que hoy. Sí, bueno, espero haber contribuido Emprende Radio a aumentar un poco tu felicidad. Exacto. Ponte en la cabeza de ese emprendedor que acaba de empezar o que lleva poquito tiempo, que lleva 1 o 2 años o que quiere empezar a emprender su propio proyecto. ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues yo creo que el fundamental es que la cultura del esfuerzo lo suple muchísimo y en muchísimas áreas. No hay nada fácil. O sea, yo creo que está muy bien que impulsemos a los emprendedores a tirar para adelante y es necesario que existan, pero yo creo que el vender solamente las bondades de lo que es una empresa es un gran error. A mí me hubiera gustado que me hubiesen contado problemas, particularidades o cómo poder resolver determinadas situaciones, porque no hay nada peor que tener que buscarte la vida sin tener un recurso de donde tirar. Entonces, por supuesto, le diría que muchísimo ánimo, que es un camino de rosas y espinas. Hay momentos muy bonitos y momentos muy buenos que hay que aprovecharlos y yo creo que tenemos que ser disfrutones también, pero hay momentos que son muy complicados y también hay que estar y hay que saber gestionarlos y hay que pelearlos y desgastarte hasta que ya no puedas más para sacar esa situación adelante, ¿no? Pero sobre todo hay que poner mucha ilusión, la actitud. Yo creo que es algo que la actitud que no la aptitud en este sentido, porque bueno, pues se supone que el que lo está haciendo es porque tiene esas capacidades para poder gestionarlo, pero una actitud positiva ante las situaciones yo creo que es fundamental, porque si no las cosas negativas se te comen y al final pues te conviertes en un huraño, y eso no puede ser ni por ti ni por tus equipos, que al final yo siempre digo que bueno, según cómo es el líder es el equipo. Y al final, pues si tú imprimes una negatividad, pues al final es un bucle constante. Eso no quita para que hay días mejores, días peores, como hemos hablado, y que todos tenemos que lidiar con ellos. Pero hay que buscar siempre, más que los culpables, buscar bueno, pues cómo salir de las situaciones y aprender para no volver a tropezar otra vez en la misma piedra. Ahora, Lara, nuestra compañera, te va a hacer una pregunta que seguro que va a ser totalmente diferente a todas las preguntas que yo te he estado realizando, toda la charla que hemos tenido, y seguro que algo que le inquieta y que quiere subsanar, y como Laura es muy joven y hay mucha diferencia de edad entre ella y yo, pues seguro que va a ser totalmente diferente. Muy bien. Bueno, yo te quería preguntar, hace poco me diagnosticaron celiaquía y estuve mirando y en 2016, más o menos, en la cadena de restaurantes de la Mafia os unisteis al programa de IFACE. Exacto. Y quería preguntarte si como objetivo a medio o largo plazo tenéis pensado abrir como restaurantes 100% sin gluten para pues, garantizarnos más seguridad, o si vais a seguir manteniendo únicamente algunos platos. Pues mira, te pasa como a mi madre. A mi madre también le diagnosticaron hace un año o así, y claro, pues eso es un problema. Es un problema cada vez que quieres salir de casa a comer. A ver, nosotros empezamos con mucha fuerza con este programa porque éramos conscientes de que podíamos abarcar a una sociedad pues, que evidentemente pues, que tiene esta problemática. Nuestra cocina es compleja. Quizá si estuviésemos hablando de otro sector, aunque fuese dentro de hostelería, sería más fácil. ¿Por qué? Porque utilizamos harinas y al final la contaminación de la harina es muy complicada, porque aunque te parezca que, bueno, pues si estoy trabajando en la zona de pizzas aquí en esta parte, pero está en el ambiente. Entonces, a pesar de que intentamos hacer en las cocinas estructuras
totalmente estanco, diferenciadas. Nos veíamos incluso nosotros con mucho problema porque no todo el mundo tiene esa sensibilidad a la hora de entender que la cuchara que está aquí no la puedes pasar aquí. Y al tener una franquicia, el asegurarnos, no es lo mismo tener un local independiente a tener una franquicia, porque necesitaríamos cocinas para hacerlo bien, totalmente independientes. Y eso estructuralmente no hay locales que tengan así. Tenemos una parte para celíacos, pero una parte que realmente para nosotros está muy controlado y está trazabilizado de forma que está, lo sacamos hasta hermético en nuestro obrador y que no requiere de mucha manipulación del personal que hay, porque yo te puedo asegurar por mí, pero es muy difícil y al final son trabajadores y la rotación en hostelería es muy grande. Si te soy sincera, nos da miedo. Nos da miedo dar un paso más, pero nos da miedo por vosotros, porque si nos ponemos, nos ponemos. Y el asegurar un 100% con la rotación tan grande que hay en hostelería, porque nos pasan otras cosas. O sea, para nosotros la parte de APPCs sanitarias son vitales. De hecho, hacemos todos los meses análisis pues tanto en las mesas, en los productos, pero no tenemos la garantía de que todo el mundo trate el producto igual. Y hay grados de celiaquía. Yo ahora, pues a raíz de que le pasó a mi madre, pues lo he vivido, ¿no? Hay grados en los que, bueno, pues puedes tener un malestar, hay grados en los que realmente te pones muy malito y otros que acabas en el hospital. Y ostras, estamos dando de comer. Me da respeto. Pasar a otra línea, hemos dejado esa porque sí que nos aseguramos y porque entendemos que es complicado, yo lo vivo. O sea, el sábado que viene tenemos que ir a cenar y tienes que ir mirando a ver qué sitios tienen, cómo lo tienen, que no haya una contaminación cruzada. Es complejo. Es una faena, es una faena los que lo tenéis. Y si es leve, pues bien. Pero los que lo tienen muy complicado, pues hombre, los procesos en la fábrica se aseguran, tenemos máquinas que detectan, pero las máquinas también fallan. Sí. Y ahí te aseguras que, oye, le haces un fastidio a una persona, ostras, es algo muy gordo. Nos da mucho respeto. Vale, gracias. Ya lo siento. No. Siempre digo que en Emprende Radio tengo la suerte o tengo la oportunidad de conocer a personas que, como es tu caso, que probablemente si no existiera Emprende Radio, pues a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de conocer. Sí. Con lo cual para mí Emprende Radio es muy enriquecedor. Claro. Por la oportunidad y también por el intercambio de opinión y de experiencias entre ambas partes. Con lo cual, Loli, te agradezco el haberme dado la oportunidad de conocerte, de que te conozca más la audiencia, de que conozca esa faceta más personal y más de lo que es tu propia trayectoria personal y espero que hayas disfrutado de la experiencia. Sí, claro. Y bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo en la agenda. Sí. Y para mí también es muy importante, pues bueno, pues si esto ha podido valer para que alguien que esté emprendiendo o que tenga bueno, pues algún tipo de duda, inquietud a solventársela, pues bienvenido sea, ¿no? Y también muchísimas gracias por la oportunidad de ponerme un micrófono delante y poder llegar a toda vuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.